el próximo panel, gestión de agua industrial, tratamiento de efluentes. Vamos a ir invitando a los disertantes a que vayan pasando al estrado, así achicamos un poquito los tiempos. A la licenciada Jessica Lorenzo, directora de Control de Calidad y Preservación de los Recursos Hídricos, Autoridad del Agua, Provincia de Buenos Aires. Es licenciada en Biotecnología y Biología Molecular, cursa la maestría en Ingeniería Ambiental en la UTN de La Plata, diplomatura en Bases y Herramientas para la Gestión Integral del Cambio Climático, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Se desempeña en Autoridad del Agua, Provincia de Buenos Aires, como directora de Control de Calidad y Preservación de los Recursos Hídricos, directora provincial de Calidad y Control Técnico, y hoy es directora de Control de Calidad y Preservación de los Recursos Hídricos, Autoridad del Agua, Provincia de Buenos Aires. Puede tomar asiento si gusta. Vamos a llamar también al otro disertante, el doctor Federico Gatti Lavice, director general ambiental de la Autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, abogado, especialista con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos, equipos y resolución de conflictos, con una marcada orientación al ambiente y la sostenibilidad. Lidera equipos técnicos interdisciplinarios orientados al fortalecimiento de la gestión integral del ambiente y la implementación del Plan Integral de Saneamiento y Ambiente. Se desempeñó como director general de Gestión Metropolitana y Transferencia de Competencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, director nacional de Desarrollo Sostenible de la Industria en el Ministerio de la Producción de la Nación y titular de la Unidad Especial de Residuos en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También invitamos a subir al estrado al ingeniero Manuel García de la Mata, director industrial de tratamiento de agua de Fluence Corporation, ingeniero químico de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde el año 2008 se desempeña en el rubro recorriendo diferentes posiciones en la empresa. Y ahora sí invitamos al moderador de este panel, al ingeniero Ricardo Brasesco, vicepresidente del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la provincia de... El panel va a estar dirigido a la gestión de agua industrial y tratamientos de efluentes, con los tres disertantes que se mencionaron anteriormente. Como veníamos un poco escuchando las disertaciones anteriores, la necesidad de cumplir con las normativas ambientales nos obliga a ser más cuidadosos con el vuelco de los desechos y residuos en el ambiente. Este es un tema importante que nos hace a la producción del alimento, pero sí hace al funcionamiento de la industria y por eso a la capacidad productiva, ¿no es cierto? Entonces un poco la pregunta está dirigida a la licenciada Jessica Lorenzo para saber cuál es la normativa que deben cumplir las industrias al volcar sus efluentes al ambiente o a las redes de saneamiento y cuáles son los controles y cuáles son las penalidades. Bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primeramente, muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá. Voy a tratar de contarles un poco en estos minutos, voy a tratar de ser muy breve, respecto de esto, respecto de la normativa, cómo controlamos y cuál es nuestra visión desde la Autoridad del Agua de la provincia respecto del vertido de efluentes, normativa, sanciones y cómo acompañamos también a la industria, porque no es solo meramente sancionatoria nuestras fiscalizaciones, sino que también buscamos el desarrollo productivo y el acompañamiento. Vamos a comenzar aquí. Bien, sabemos que el agua es un componente central en nuestra vida y sobre todo en la industria y mucho más en la industria alimenticia. Es un insumo esencial para la industria alimenticia, por lo cual preservar ese recurso es muy importante porque se necesita extraer un agua de buena calidad para que el producto luego sea un producto de buena calidad y no tengamos que invertir en tecnologías que nos permitan tener agua segura para nuestros productos. Por supuesto, intervienen procesos de limpieza, de transporte y se generan efluentes con alta carga orgánica muchas veces, y ese es el desafío que tenemos, el desafío de decir, bueno, tenemos altos consumos, ¿cómo reducimos los consumos? ¿Cómo generamos efluentes de mejor calidad que luego terminan impactando en nuestros recursos y que terminan, por supuesto, deteriorando la calidad? Recursos superficiales, recursos subterráneos. Y por supuesto, como decía el doctor en la charla anterior, tenemos que ir hacia un uso eficiente. Nuestro desafío es implementar políticas de reuso de agua, ¿sí? Porque sabemos que también es un recurso muy finito el que tenemos. Vamos aquí. ¿Cuál es el rol de la Autoridad del Agua? Bueno,
Principalmente la Autoridad del Agua se constituye a partir de la Ley 12.257, que es el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires, y su rol central, por supuesto que excede ampliamente lo que es el control puntual de los efluentes y de los vertidos, sino que también es el organismo que se encarga de ordenar, resguardar y regular el recurso hídrico, ¿sí?, de toda la provincia. A través de dos grandes aristas, podríamos decir. Una de ellas es establecer las condiciones bajo las cuales los establecimientos industriales o los distintos establecimientos que quieran hacer uso del recurso pueden explotar el recurso, cuánto podés explotar, recurso superficial, recurso subterráneo, y cuánto podés volcar y en qué calidad podés volcar. Hay una normativa específica para calidad de vuelcos de efluentes. No obstante eso, la idea es que los permisos de vuelco, los permisos de explotación y las aptitudes hidráulicas, que también están normadas, sean una herramienta de gestión, que definan límites, que definan responsables y estándares de calidad a cumplir, ¿sí? Todo, por supuesto, como les decía, en pos de la preservación del recurso hídrico. Desde la dirección que a mí me toca conducir hoy en día, tenemos tres departamentos: Departamento Inspección y Control, Departamento Preservación y Mejoramiento de los Recursos y el Departamento Laboratorio. Buscamos que sea una gestión integral del recurso a través del control, de la fiscalización y, por supuesto, siempre buscando la preservación. Me van a escuchar mucho hablar de esto porque es lo que tenemos que cuidar. Es un recurso, es nuestro recurso en la provincia de Buenos Aires, es finito, lo tenemos y hay que cuidarlo. El Departamento de Inspección, a través de sus inspecciones, como decía, que no buscamos una sanción, buscamos ver la empresa como está, acompañar a la empresa como está. Por supuesto que si la empresa tiene o la industria tiene algún tipo de irregularidad, eso se termina sancionando. Hoy hay dos normativas esenciales que hay que cumplir. Una, la gestión de permisos, que es bastante nueva, que es la resolución 1746 del 2025, que viene a reemplazar a la anterior, que era la 2222 del 19, la anterior, la 333 del 17, que establece el mecanismo y lo hace más sencillo de obtención de permisos. Todo online, con un sistema nuevo, integrado, que fue desarrollado en la Autoridad del Agua. Nosotros, a través de eso, como les decía, de estos instrumentos que no son meramente administrativos, se establecen las pautas y la fiscalización, de alguna manera, a través del Departamento de Inspección, busca ver, bueno, cómo están las instalaciones de tratamiento, cómo tienen ese vuelco. Y la resolución que regula, la normativa que regula los parámetros de vuelco para industrias en la provincia de Buenos Aires es la resolución 336 del 2003, que establece los parámetros límites de descarga para distintos cuerpos receptores: suelo, cuerpo de agua superficial, mar o colector cloacal. Esos son los límites que nosotros buscamos. Se toma una muestra, por supuesto, se analiza en el laboratorio de la Autoridad del Agua. Pero no nos quedamos ahí. Como yo les decía, buscamos una gestión integral. Vemos cómo se afecta o cómo puede ser afectado el recurso hídrico. Generalmente se vuelca a cuerpos de agua superficiales, entonces el Departamento de Preservación hace un estudio del curso de agua, cómo está en calidad, tomando una muestra aguas arriba y aguas abajo de los vuelcos de los establecimientos industriales y ver qué tipo de carga y qué tipo de condición tiene ese cuerpo de agua para los distintos usos que también se le quieran dar. Sabemos que muchas veces los cuerpos de agua superficiales son el Río de la Plata o algún tipo de arroyo, tienen toma de agua superficial para lo que es el servicio sanitario. La Autoridad del Agua también es autoridad de control respecto o contralor respecto al servicio sanitario de agua y de cloacas de la provincia. Entonces, lo que buscamos es eso, la preservación orientada a la sostenibilidad del recurso. Por supuesto que, como les decía, tratamos de cambiar el paradigma de hacemos una fiscalización y eso origina una sanción. No es la intención generar sanciones, sino también uno de los principales objetivos que tenemos es el acompañamiento a los establecimientos industriales de la provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros reformulamos un anterior programa que había en la provincia y lo llamamos Gestión de Efluentes Líquidos con Fortalecimiento Industrial. ¿Qué es lo que buscamos? Por supuesto, mejorar las condiciones socioambientales de las poblaciones que viven linderas a los cuerpos de agua, que tienen que estar ahí y que lo quieren utilizar para actividades recreativas, para sentarse a tomar un mate, para usarlo, digamos, porque es parte de la comunidad. Acompañar a las empresas bonaerenses en la búsqueda de tecnologías más limpias, tecnologías más sustentables, que de alguna manera puedan
implicar un reuso del efluente, puedan implicar menos utilización y menos explotación del recurso, cómo podemos bajar ese nivel de explotación y, por supuesto, lograr una reconversión en los sistemas de tratamiento o mejores vuelcos con mejores calidades. Tenemos ejemplos de empresas incluso que han logrado reutilizar productos que se les estaban yendo por el efluente por un mal manejo quizá de sus plantas de tratamiento o de sus procesos upstream. ¿Cuál es la visión de este programa? Como les decía, tenemos asesoramiento técnico, tenemos convenios con universidades, con el CONICET para brindar asesoramiento técnico a los establecimientos industriales que quieran implementar este programa. Una optimización en la gestión de los permisos a través, como les decía, de la nueva resolución y del sistema web que tiene la Autoridad del Agua para trabajar en la obtención de los permisos. Lo que trabajamos con las empresas también es, bueno, a ver, tuviste sanciones anteriores, como nuestro objetivo no es, como les decía, recaudar, porque la sanción queda ahí, la idea es que la empresa pueda reconvertirse. Este dinero de las multas por hechos previos que puedan llegar a tener, nosotros dejamos en suspenso ese cobro. La idea es que puedan invertirlo en trabajo dentro de la provincia de Buenos Aires, en tecnologías dentro de la provincia de Buenos Aires, mano de obra, insumos dentro de la provincia de Buenos Aires que le permitan, con un cronograma, con un plan de trabajo a presentar, mejorar los parámetros de vuelco que hoy en día tienen, o también, sin necesidad de hacer una obra, mejorar la cantidad de uso del recurso que tenemos. Sabemos que hay ciertas zonas en la provincia de Buenos Aires que tienen baja disponibilidad del recurso. No obstante, también sabemos que el desarrollo productivo de la provincia es el motor de la economía y es lo más importante para nosotros. Entonces, el agua, como eje regulador, para nosotros es muy importante si podemos disminuir la cantidad de agua que se utiliza. Por eso les decía la suspensión del cobro de sanciones. La idea no es recaudar, sino la idea es que puedan invertir ese dinero. Entonces, por un lado tenemos esas aristas: control, preservación del recurso y la gestión de los permisos. Este programa es un programa que llevamos adelante desde la dirección, tenemos ya más de 250 industrias con proyectos presentados, muchas industrias reconvertidas, muchas industrias que han logrado instalar sensores a la salida del efluente, un caudalímetro. Con un simple caudalímetro es muy importante para nosotros saber cómo se están impactando nuestros recursos y, sobre todo, lo que tiene que ver con la gestión eficiente de los efluentes. Para cerrar, creemos fielmente que el desarrollo productivo de la provincia es lo más importante. Por eso creo que el desafío más importante que tenemos es ir hacia una articulación muy importante del sector público-privado. Para eso estamos, lo que va a redundar en una gestión más eficiente del agua y, sobre todo, a un desarrollo productivo que sea más sostenible y sustentable en el tiempo. Muchas gracias. Bueno. Gracias, licenciada, por su exposición. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra al doctor Federico Gatti, que, como bien se dijo, es director general ambiental ACUMAR. Y bueno, también un poco a él consultarlo cuáles son las exigencias en el caso de las industrias que vuelcan a la cuenca Matanza, Riachuelo, y cuáles son las medidas que ACUMAR implementa para evitar la contaminación de dicho curso de agua. Muchas gracias a Joaquín y a vos, José Luis, por la invitación y el acompañamiento. A ver, lo primero que quería decir es tomar un poquito lo que se habló antes, y ahora voy a ir rápido a la presentación que hicimos desde ACUMAR. El tema de lo que es economía circular, todos sabemos, es muy importante, pero requiere también parte de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Conjuntamente con la gente del ADA. La parte inspectiva y de control de los organismos es muy importante para que esto también ocurra. Hay empresas en la cuenca que, a partir de la normativa de ACUMAR, de la prohibición de la dilución de los vertidos para poder llegar a parámetro, han tenido que modificar aguas arriba de sus plantas de tratamiento y su producción, ciertos esquemas que generan un residuo aparente en ese momento que se iba con esa dilución y que empieza a ser un subproducto que es comercializado. Hay plantas hoy en la cuenca que en los últimos años lo empezaron a implementar. Esto no quiere decir que se pague en la planta de tratamiento, ni mucho menos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, cumpliendo una normativa de vuelco, reduciendo el consumo de agua, como estaban diciendo recién, y poder
volcar bajo parámetros, genera un subproducto que por lo menos empieza a generar una devolución económica a la empresa. O residuos a partir de la parte pecuaria, que ciertas industrias con ciertas escalas, obviamente, y ventas propias a llegada al público general, pueden generar abono y venderlo como tierra fértil, lo que antes quizás generaba un impacto ambiental negativo. Entonces, los controles justamente de la disposición de los residuos, de los efluentes, la reducción de los consumos de agua, de la primera empresa que decía estaba consumiendo la misma cantidad de agua que todo Cañuelas, de la población de la ciudad de Cañuelas, y hoy está consumiendo el 10% de esa agua, a partir de una normativa específica que era la prohibición de la dilución y el control a través de los caudalímetros del agua que estaba ingresando a la planta y cuánto salía. A partir de todo eso empiezan esas transformaciones, pero es a partir de un control, ¿no? Con un acompañamiento. Y ahora vamos a ver un poquitito de algunos de esos ejemplos hacia adelante. Pero rápidamente, ¿para dónde avanzo con esto? Ahí está. Acá resalté algunas de las normativas, de los últimos noticias que salieron por fallos judiciales, y esto es una alerta. Fuera de todo pensamiento, hoy las causas ambientales en la sede judicial están muy al día. En Acumar, fíjense que muchos pensaron que Acumar es el ente tripartito, nación, ciudad, provincia de Buenos Aires, para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, para el que no sabe, que es de la causa Mendoza, para el saneamiento de toda la cuenca del Riachuelo, del Cuenca Matanza de Riachuelo, que llega hasta Las Heras, San Vicente, Cañuelas, Marcos Paz. O sea, arranca en la boca, o en realidad termina en la boca, pero arranca arriba, ¿no? Aguas arriba. Y fíjense que muchos dijeron, che, se cerró la causa. Y escucho muchas veces, se cerró la causa Acumar, ya no existe más. Lejos de eso, la Corte lo que dijo fue, yo no lo voy a seguir más desde un único juzgado de ejecución. Voy a dejar liberados a todos los jueces, defensorías, fiscalías, que trabajen. Y fíjense el ingreso a Acumar de los oficios judiciales. Yo tengo la parte de control de inspecciones, fiscalización, monitoreo ambiental, impacto ambiental, limpieza de espejo de agua. Y fíjense que pasamos del 2024, 31 oficios judiciales a 43 y solamente en el primer semestre de este año 25. Y yo ya estoy contestando en fiscalías algunos pedidos de información que van a terminar en causas judiciales nuevas. Esto está creciendo enormemente y específicamente está creciendo contra denuncias contra las industrias. Estuvimos esta semana reunidos también con el ADA con una empresa por denuncias de los vecinos. Y esto está cada vez más motorizado por algo que ahora vamos a ver adelante, que es la expansión de la red, de la expansión de la mancha urbana, ¿no es cierto? Que es justamente uno de los que nos está motivando a estos conflictos, y la pelea por el recurso hídrico. Nosotros nos juntamos regularmente con los vecinos, ¿sí? Y estamos trabajando con estos focos que se empiezan a desarrollar a partir de mesas de trabajo con el propio municipio. Trabajamos muy codo a codo con el municipio y las mesas se realizan en el municipio generalmente. Quiero decirle algo muy rápido de la historia de Acumar. Acumar pasó de un inicio a su creación de empezar a declarar agentes contaminantes a una carnicería. Hay una persona trabajando en una carnicería, créanme que había carnicerías declaradas agentes contaminantes por baldear hacia afuera o que le faltaba una habilitación. Pero eso no lo digo como algo malo, lo digo como un desconocimiento también de la autoridad de lo que había en el territorio. Entonces se salió masivamente a inspeccionar, a relevar el territorio, y hizo que pusiéramos erróneamente empresas que quizás no movían el amperímetro en cuanto a la contaminación. Bueno, eso obviamente se fue improvisando, estamos hablando del 2011, 2012, 2013, con normativa que ya ha sido mejorada, y pasando hacia otro tipo de sistemas o plantas más importantes que sí generan una contaminación. Y en ese sentido nuestros datos empezamos a trabajar con lo que había antes, y los vuelcos eran crudos, industrias que volcaban sin ningún tipo de tratamiento a los arroyos, al río, al cauce principal también del Matanza Riachuelo, y teníamos una contaminación diaria del 6.500 kilogramos, ¿sí?, de carga orgánica, con 20 establecimientos. Ahora que lo vemos hacia atrás y hacemos un análisis de esa base de datos, nos damos cuenta que 20 establecimientos generan el 80% de la contaminación, algo que es básico de Pareto, ¿no?, que
todos ustedes lo conocen. Pero bueno, empezamos a trabajar en los últimos años con este alineamiento. Hoy estamos en 1.713 kilogramos día, ¿sí?, de contaminación. Seguimos trabajando hacia abajo, estamos con tecnología. Hoy ya no nos interesa solamente el punto de vertido y cómo está la cámara toma de muestra, sino que vamos con los microscopios a terreno y vemos si las plantas de tratamiento tienen las bacterias que tienen que tener, si están funcionando. A veces llegamos y están muertos, están apagados los aireadores. Bueno, ya no me interesa si el punto de vuelco está bien o mal, porque muchas veces lo diluyen, hacen bypass, sino que veo aguas arriba cuál es la planta de tratamiento. Trabajamos en un sistema integral. Y esto, ¿no?, que lo que decimos, que justamente vamos a atacar y solamente a fiscalizar no solamente a todas, sino que especialmente a estas industrias que tienen el 80% de la carga contaminante. Esto rápido es cómo crecieron los agentes contaminantes en la historia, cómo vienen descendiendo hoy. Está abajo de 350 y están próximos a salir una buena cantidad de industrias, y las reconvertidas cómo van subiendo año a año. Trabajamos también en un tema que es la capacitación a los operadores de plantas de tratamiento. Son aquellos trabajadores de las plantas industriales de elaboración de productos, y específicamente las alimenticias, que son las más importantes en estos casos, donde el trabajador del operador de la planta de tratamiento, quizás la empresa hacía la inversión a mucho costo y tenía una linda planta de tratamiento, pero no estaba bien operada. ¿Por qué? Porque las personas lo desconocían y agarraban al peor operario, el peor de la línea, lo ponían ahí quizás incluso como un castigo. En el 2023, no es 2022, 2023 se hizo el primer curso de 40 personas, asistieron. En el 24, 78, en el 25, 102, y actualmente en el primer semestre estamos terminando de capacitar ahora 163 personas. Y tenemos pedidos para otros tantos de 100 personas aproximadamente. Y ya hoy estamos haciendo este curso extra cuenca. Hoy estamos afuera de la cuenca. El derecho está patrocinado, el curso ahora, por la industria cárnica. Están trayendo trabajadores extra cuenca del interior, incluso de la Argentina, para capacitarse a costo de la Cámara. Arrancó con un costo al 2023 que lo patrocinó Acumar. A partir del 2024 fue todo con público-privado, con involucración también del municipio. Hoy Almirante Brown pone el lugar, las industrias ponen parte de lo que es el catering, digamos, alimenticias, nosotros ponemos los profesores. Entonces, entre todos nos vamos ajustando, y el costo hoy de estos cursos es bajísimo. El año pasado por empresa fueron 200.000 pesos, un curso que dura 6 semanas, incluyendo parte teórica y parte práctica. Por lo cual ven que es algo muy, muy accesible para cualquiera, y las cooperativas fueron subvencionadas 100%. Por lo cual esto hoy es una gran demanda. Estamos trabajando ya con capacitación con la provincia de Santa Fe. Estuve reunido el otro día con Corufa, que es justamente de la parte hídrica de Entre Ríos, que también están queriendo avanzar con convenios de colaboración y también de transferencia de conocimientos, y con Rosario, el municipio de Rosario, lo propio. Más allá de ciertas cámaras industriales que están interesadas en seguir también avanzando esto hacia adelante y perfeccionarlo, ¿no? Porque hemos hecho ya varios niveles, y a partir de que van aprobando los trabajadores van subiendo de categoría, y el nivel cada vez es más alto. Y hoy discuten con nuestros técnicos y con nuestros inspectores. Y rápidamente algo que salió de esto solo fue que los propios operadores que empiezan a hacer ese curso empiezan a hablar entre ellos. Y se hacen chat y empiezan a comunicarse. Che, tengo este problema en la línea de la planta de tratamiento, tengo este otro, y se van recomendando, sin intervención nuestra. Eso lo crearon ellos, y la verdad que está buenísimo porque se ve la mejora año a año, ¿no? A partir de una planta de tratamiento que no sabían cómo manejarla, hoy están discutiendo entre los propios operadores cómo seguir mejorando. Rápidamente, tenemos campañas y son datos públicos, yo no lo voy ahora a entrar mucho en detalle. Lo que sí quiero mostrar es que los datos históricos de Acumar, de las cuencas subterráneas, demuestra una contaminación progresiva a partir de los años, ¿sí? Seguimos teniendo todo esto está en la página web de Acumar, datos abiertos, lo pueden abrir, y vamos viendo cómo van creciendo la contaminación en toda la parte de los acuíferos.
En la cuenca media, en la alta, obviamente, de acuerdo a cada situación va a tenerlo. La parte roja es que no es para consumo, la parte verde sí, y la otra con la amarilla con restricciones. Pero a partir de que vamos teniendo cada vez más información en nuestra base, empezamos a ver la historia. Y eso lo empezamos a trabajar también con el oxígeno disuelto en el agua, y bueno, que en la parte media y baja obviamente no hay vida. Si bien el espejo de agua hoy se mantiene limpio, todos los días se está limpiando por parte de Acumar el cauce principal. Tenemos 4 limpiezas en arroyos críticos. Tenemos la limpieza al margen de provincia, también lo realizamos desde Acumar, y el lado de ciudad lo realiza la Ciudad de Buenos Aires, pero eso permite la limpieza de todos los residuos sólidos flotantes, pero todavía hay una alta contaminación de carga orgánica en el curso de agua, ¿no? Las redes de expansión de servicio todavía son deficientes, como todos sabemos. Eso no ayuda a las industrias, porque entonces las industrias tienen que volcar a cuerpo superficial con una mayor restricción que lo pudieran hacer si tuvieran red cloacal, ¿sí? Y nosotros tenemos una normativa de vertido que es en algunos casos parecida a la ADA y en otros un poquito más estricta todavía. Y entre los nuevos desafíos tenemos los conjuntos inmobiliarios y los pecuarios, que algo se habló al principio de los conjuntos pecuarios. Los conjuntos inmobiliarios hay un crecimiento terrible de lo que son los barrios cerrados, como se lo conocen, y los conjuntos pecuarios con una completa inexistencia en la base de datos, por lo menos nuestra de Acumar, que no teníamos identificado. Los parques industriales y las estaciones de servicio que tienen combustible, derrame de combustible en NAPAR. Quiero rápidamente decir, estos son programas que arrancaron en el 2024. Empezamos a relevarlos vía satélite, los conjuntos inmobiliarios y cruce de datos con organismos. Tenemos 144 en toda la cuenca. Muchos de ellos tienen plantas de tratamiento pero no las operaban, o las operaban mal, o estaban mal diseñadas, no tenían un ecualizador al ingreso, por lo cual se salían de parámetro muy rápidamente, porque obviamente tenés picos de generación de efluentes. Quiero ir rápido para cerrar. Y vean cómo tenemos Esteban Echeverría, Seiza y Cañuelas son los que más tienen, y cómo están creciendo estos. En una situación donde estamos relevando que tenemos también cruce de contaminación entre subcuencas. Antes no pasaba esto, pero la implantación de estos barrios cerrados nos están contaminando las subcuencas y están haciendo contaminación cruzada. Esto es muy paradigmático. Agarran lo que es el Google Earth y empiezan a ver cómo empieza a expandirse la mancha urbana sin, obviamente, el acompañamiento de servicios básicos, ¿no? Y empieza el conflicto social. Fíjense cómo se va para adelante toda la urbanización y el crecimiento de algo que era en el 1989 muchísimo menor. Creo que estaba acá, lo quiero ver de vuelta, vamos hacia atrás. Así estaba en el 89, y en poco más de 20 años cómo se ocupó todo el terreno, ¿sí? Y de vuelta, quizás todos estos la mayoría van a napas para obtener el agua, van a cursos de aguas con sus vuelcos, ¿eh? Todo eso nos genera una gran contaminación y una presión sobre el recurso hídrico. Y el establecimientos pecuarios tampoco teníamos un análisis. Empezamos a hacer con también el Google Earth un análisis celda por celda, los punteamos a todos y se los estamos yendo a relevar. Casi ninguno estaba inscripto, los estamos inscribiendo en el REAMAR ahora, que es nuestro registro. Y la primera etapa es empezar a identificarlos con caritas de son cerdos, vaquitas o gallinas. Esto es muy tonto, pero es muy fácil para poder después seguirlo con las etapas del GIS. Y empezamos a ver un manejo terrible de lo que son los efluentes, los desechos sólidos, ya termino, y los animales caídos. Esto es un arroyo, al lado pusieron un engorde de ganado y va todo directamente al arroyo. Y tenemos, bueno, nada, alimentos al lado de residuos, directamente tiran a los arroyos todos los hechos. Nosotros tenemos hoy más de 10 establecimientos clausurados. Estamos trabajando activamente con SENASA también. No hay ningún tipo de tratamiento a veces sobre los animales ni sobre los desperdicios. Estamos trabajando una primera etapa de relevamiento, ¿sí? Viendo montañas de estos residuos que pueden ser revalorizados, justamente. Es para trabajar cómo se inundan los campos linderos, ¿sí? Vean los colores, o sea, no hay mucho que decir.
Y como históricamente ahí pueden tener los arroyos, empezamos a cruzar estos datos con estas caritas que ponemos de los animalitos y vemos cómo los coliformes, ¿sí? Escherichia coli, todo empieza a crecer aguas abajo de esos puntos. Pero lo tenemos con una campaña muy simple de recorrido, no necesitamos mucha información más que esta. Y a su vez vamos monitoreándolo hacia la izquierda de la pantalla, empezamos a cruzar con los datos históricos. Tenemos los datos, sabemos lo que había históricamente y empezamos a cruzar con el uso. Obviamente sistemas lagunares con lagunas sin impermeabilizar. Bueno, después parques industriales, tampoco teníamos un análisis de los parques industriales, hoy los tenemos relevados, estamos visitando uno por uno y lo estamos trabajando como unidad y no industria una por una, ¿sí? Hacemos un checklist, nos juntamos directamente con los administradores y nos juntamos, bueno, tenemos los datos de los parques industriales, dónde están, si tienen o no conexión a cloaca, si tienen planta de tratamiento comunes o no. Y lo último, estaciones de servicio, ahí nos hemos encontrado que el 20% de las estaciones de servicio tienen fase libre, algunas de esas más de un metro de fase libre en la napa freática, y estamos trabajando ahí con la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Ambiente y con el APRA de la Ciudad de Buenos Aires para colocarlos ya en proceso de remediación, y a partir de esto empezaron a aparecer una gran cantidad de establecimientos que están remediando los suelos hoy. Vamos con un simple baler que se pone en el pozo de muestreo y ya con esa simple evidencia sabemos que tienen fase libre. El 27 de las 133 relevadas tienen fase libre, por lo cual estamos arriba del 20%, ¿sí? Los tenemos individualizados por lugar, cuestiones. Y creo que ya estamos. Lo más importante hoy, lo dejo abierto la invitación, si alguien quiere algún dato me escribe, pueden darle mi celular sin ningún problema como mail, y quedan invitados a navegar el riachuelo. La verdad que hoy es muy lindo navegar, está habilitada la navegación comercial, turística, ya están yendo lanchas turísticas desde Puerto Madero a La Boca, se os habilitó en el 2024, luego de audiencias públicas realizadas en el 23 y el mismo 24, y bueno, queda abierto cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Bueno, ahora sí vamos a darle continuidad a este panel. En el caso de hablar un poco de lo que es el agua para uso industrial, reuso y tratamiento de residuos líquidos. Va a estar a cargo del ingeniero Manuel García de la Mata, director industrial de tratamiento de agua, Fraser Corporation. Un poco todos sabemos que el agua es un recurso más crítico en la industria alimentaria. Se utiliza en todas las etapas, desde la limpieza, desinfección de los equipos hasta su empleo como ingrediente fundamental. Su presencia determina la inocuidad, la calidad y la vida útil del producto final. Un poco acá la pregunta está orientada si la gestión del agua es un factor determinante para el crecimiento económico industrial, qué alternativas tecnológicas nos brinda el mercado para viabilizar la producción y superar los límites hídricos. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buen día. Voy a comenzar por ahí contextualizando un poco porque ya durante la mañana se habló de economía circular, se habló de sostenibilidad, se habló de cuenca, se habló de recursos hídricos subterráneos, superficiales. Y por ahí, bueno, nos toca ahora hablar de agua y yo quiero por ahí comenzar con una reflexión, un poco una provocación, como para llamar la atención y poner un poquito el foco en el tema agua. Cuando se habla de sostenibilidad hay mucho foco a nivel industria particularmente en la descarbonización, y si vemos la ponencia que hubo anteriormente se habló bastante, ¿no?, del cambio climático, gases de efecto invernadero, cómo eso ha ocasionado el cambio climático. Y el cambio, digamos, los gases de efecto invernadero tienen un par de cuestiones que yo creo que son importantes tener en cuenta. La primera, el efecto es global. Yo puedo emitir dióxido de carbono acá y afecto a todo el planeta. La segunda, hay una cuestión de stock de dióxido de carbono en la atmósfera y hay una cuestión de flujo, ¿no? ¿Cuánto seguimos emitiendo? El stock, los países como los nuestros, en vía de desarrollo medio o no desarrollados, prácticamente no hemos aportado al stock. El stock lo ha generado los países industriales desarrollados. Y el flujo, si uno ve cualquier
estadística de emisiones de gases de efecto invernadero, los países en vía de desarrollo no desarrollados tenemos una porción mínima. Sin embargo, es una agenda que la tenemos y estamos todos, es muy noble, ¿no? Pero estamos todos muy preocupados por la descarbonización. Ahora bien, ¿qué pasa con la cuestión hídrica, la gestión hídrica? La cuestión hídrica es local, el impacto es local. Si yo tengo una sequía aquí y se afecta el acuífero, el impacto es acá. Entonces, es mucho, yo veo que todavía cuesta poner en agenda el tema de la sostenibilidad hídrica al mismo nivel que la descarbonización. Y bueno, yo un poco vengo con esa provocación a sacudir un poco el avispero y hablar de la sostenibilidad hídrica, y por ahí también poniendo un poquito el foco en la cuenca, estamos en Mar del Plata, poniendo un poco el foco en la cuenca aquí en Mar del Plata. Se habló de la cuenca Matanza de Riachuelo, paradigmática, todos la conocemos, pero ¿qué pasa acá localmente? Si yo tengo una industria que produce agua, ahora vamos a hablar un poco de reuso, de ser eficientes. Si yo soy como industria totalmente eficiente y cada gota sale en la botella, eso sería la eficiencia para la industria, ¿no? No tengo ningún tipo de desperdicio ni desecho, y esta agua la estoy produciendo acá en Mar del Plata, sacándola de la napa y me la estoy llevando a comercializar a Buenos Aires, el balance hídrico de mi cuenca es negativo. Por más eficiente que sea, por más reuso que haga, porque estoy sacando agua de la cuenca y me la estoy llevando. Una cuenca que cómo se abastece. Bueno, acá hay gente de OCE que por ahí puede corroborar o puede profundizar en el tema, pero básicamente la ciudad y la zona se abastece de un recurso hídrico subterráneo que se recarga por las lluvias que están afectadas por el cambio climático. El colega mostraba una foto satelital de cómo crece una zona particular en la cuenca Matanza-Riachuelo, cómo está creciendo Mar del Plata. Si sacáramos una foto de hace 30 años, ahora, ¿con qué se abastece Mar del Plata? Con la misma napa del acuífero. ¿Y qué hacemos con el agua? La sacamos, la utilizamos y la enviamos con un emisario submarino al mar. Excelente para los que somos de la zona norte como yo, las playas están espectaculares, pero estamos sacando agua dulce y la estamos mandando al mar. Eso es lo que hacemos como gestión hídrica. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la gestión en las empresas, pero no alcanza con que cada empresa en particular sea eficiente. Tenemos que tener una mirada de la cuenca, así como hay un gran trabajo y una gran mirada de la cuenca Matanza-Riachuelo, que pasa con la cuenca poniendo un poquito el ojo acá en lo local. Así que bueno, eso es un poco como para contextualizar y provocar. Yo voy a hablar un poco de fuentes alternativas de agua, ahora las vamos a definir, pero acá traigo una cita de una persona del World Economic Forum, no importa, son estos organismos de la ONU o que dependen de la ONU, que esta cita lo que menciona es que el agua es el único factor limitante para el desarrollo económico y social. Si ustedes se ponen a pensar, quiero instalar una industria, no tengo energía, bueno, fuentes renovables, pongo un molino eólico, pongo un panel solar, me conecto, hago una línea de alta tensión, energía eléctrica consigo. Necesito materia prima, si tengo el dinero la compro. Ahora, si no tengo agua, ¿qué pasa? No hay desarrollo de la vida humana y no hay desarrollo económico. Entonces el agua termina siendo un limitante para el desarrollo económico y social. Bueno, acá está un poco un contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que el número 6 habla de agua y saneamiento. Bueno, esto lo conocerán, no me voy a detener ahí, pero sí me voy a detener un poquito acá a hablar o a distinguir entre fuentes convencionales y no convencionales de agua. ¿Qué son las fuentes convencionales? La que la colega mencionaba, agua dulce, subterránea y superficial. Esa es el agua que venimos utilizando la humanidad desde siempre. Y esas son las fuentes convencionales. La noticia es que, también todos saben, la Tierra, planeta azul, pero esas fuentes convencionales son el menos del 1% del agua que hay en el planeta. La mayor cantidad de agua es agua salada, y lo segundo en proporción muy por debajo, hielos, glaciares y demás. Entonces, primera noticia, hay agua, pero el agua de fuentes convencionales es muy poca, más allá de que está distribuida no homogéneamente, y también que las fuentes convencionales son las que están más afectadas por el cambio climático.
Todavía no hemos llegado a un nivel de cambio climático en el cual vamos a secar el mar, a lo sumo estamos hablando de que por ahí va a aumentar un poquito el nivel del mar, pero el mar va a estar ahí. Ahora, ¿qué pasa con el agua de pozo? Tengo 2 o 3 años secos y empezamos todo acá a ver que nuestra fuente empieza a tener problemas. ¿Qué pasa con las fuentes de agua superficiales? Por ahí, desde la mirada más desde Buenos Aires, el río de la Plata es inagotable, o parece serlo. Pero ¿qué pasó hace 2 años, 1 año y medio en Santa Fe? Todo el río Paraná, con una bajante histórica que llegaron a tener riesgo de llegar a las tomas de agua para potabilizar agua para Rosario, para Paraná, para Santa Fe, para toda la cuenca del río Paraná. ¿Qué le pasó a los vecinos en Montevideo hace 2 años? Que se les salinizó la napa y empezaron a tener toda una catástrofe porque se les salinizaron las napas de las cuales se abastecen. Entonces, las fuentes de agua convencionales están muy afectadas, son muy susceptibles de ser afectadas por el cambio climático. Bueno, ¿y cuáles son las fuentes? Bueno, y también dejo por ahí como dato, hoy se mencionaba de la cuenca Matanza-Riachuelo, si no vi mal el dato, era 56% de red cloacal y tratamiento, si no lo vi mal. Lo que hay como estadística a promedio mundial, países en vía de desarrollo como el nuestro tienen 40% de red cloacal y tratamiento de efluentes. Digo esto porque ahora vamos a hablar un poquito del reuso de efluentes, pero si no hay red cloacal y no hay tratamiento del efluente, no hay reuso, ¿no? Entonces ahí también tenemos una limitación previa. Y bueno, ¿por qué entonces necesitamos fuentes alternativas de agua? Recordando que las fuentes convencionales son el agua subterránea y el agua dulce superficial. Justamente por esto que venía comentando. Están muy afectadas por el cambio climático y obviamente las fuentes convencionales están estresadas. Veamos, la foto esta fue muy esclarecedora y muy interesante, la proyección o la evolución en Google Maps. Entonces ese crecimiento se abastece de las mismas fuentes convencionales de agua de siempre. Entonces las fuentes convencionales están estresadas. Por lo cual necesitamos otras fuentes de agua. Y acá en pantalla van a ver 10 fuentes alternativas o no convencionales que no las inventé yo. Esto sale de un reporte de la Universidad del Agua de la ONU del 2020, lo pueden googlear y lo pueden encontrar, que habla de 10 fuentes no convencionales, algunas muy locas. Habla de llevarse icebergs de zonas donde hay iceberg flotando a lugares donde se necesitan agua. Pero yo quiero poner el foco en 2 fuentes no convencionales, que son el agua de mar desalinizada y los efluentes cloacales domésticos como fuente de agua y no como fuente de problema, que son 2 fuentes que están más accesibles. No voy a entrar en los detalles de esta tablita, un poco lo que quiere mostrar esta tablita que tiene en la columna de la izquierda, sí, de la izquierda, algunos parámetros del agua como sólidos disueltos, sólidos de suspensión, materia orgánica y cuánto sale operar y cuánto sale de inversión un determinado tratamiento. Claramente las fuentes convencionales tienen más verdes que las alternativas, que tienen más amarillos y rojos, porque claramente si tengo una fuente no convencional es más fácil. Convencional, si puedo hacer un pozo y sacar agua es mucho más fácil y más barato que reusar un efluente. El punto es qué pasa cuando no tengo esa agua. Pero un poco acá el mensaje es hablar de utilizar fuentes alternativas o no convencionales de agua requiere conocimiento, requiere tecnología, requiere profesionales a la altura y requiere inversión. Eso es un hecho. Ahora, rápidamente hablar un poquito de la desalación de agua de mar como una alternativa para abastecer agua. La desalación de agua de mar, lo primero que por ahí me gustaría transmitir es que es una tecnología totalmente madura, que no es algo que esté en discusión, que hay por ahí abajo una cita de un paper del 2018, una investigación científica en la cual hablaba de más de 20.000 plantas desaladoras en 150 países, con lo cual esto ya es algo que es parte de la caja de herramientas que tenemos para acceder a fuentes de agua. Un poco lo que falta es información, hay mucha a veces desinformación y mitología, y en Argentina en particular, en la costa atlántica, tenemos un potencial grandísimo. ¿Qué es un poco lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que la zona costera
más árida es una zona, la patagónica, que no está tan desarrollada ni a nivel de población ni industrial. Por eso es que no ha habido tanto desarrollo de la desalación en nuestra costa. Pero claramente, estamos aquí en Mar del Plata frente al mar, es algo que tenemos que empezar a mirar. Porque si proyectamos el crecimiento de Mar del Plata, no sé, a 20, 30, 40, 50 años, siguiendo haciendo pozos y sacando agua, eso tiene un límite. En algún momento no va a alcanzar. Digamos, como información, ya hay 2 plantas potabilizadoras de agua de mar en la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz. En Puerto Deseado, pequeña ciudad pesquera, que por ahí tiene mucha relación con Mar del Plata, porque hay muchas industrias pesqueras que tienen base en Mar del Plata y también en Puerto Deseado, y en Caleta Olivia, ciudad del norte de Santa Cruz, cercana a Comodoro Rivadavia. Me está corriendo el tiempo, así que no voy a entrar en los detalles, pero por ahí el punto es, ya hay experiencia de potabilizar agua de mar en Argentina. Claramente, de vuelta, ¿no? Esto, ¿por qué se da en estos lugares? Porque se da en lugares en los cuales las fuentes convencionales o son escasas o prácticamente no existen. Entonces, ahí es donde sí tiene sentido utilizar el agua de mar desalinizada para potabilización. Y bueno, por ahí no voy a entrar en todas las preguntas que normalmente aparecen cuando uno habla de desalación, pero básicamente el mensaje que quiero dejarles es: se puede obtener agua de la calidad necesaria a partir de agua de mar, y digo de la calidad necesaria porque si es necesario exceder la calidad de agua potable, porque necesito agua para producir vapor, lo puedo hacer. La central 9 de julio, acá en el puerto, tiene una pequeña planta desaladora, porque cuando hicieron una ampliación hace, no sé, 6, 7 años, se dieron vuelta y le dijeron a OCE, bueno, quiero, no sé, 50 metros cúbicos hora más de agua. OCE le dijo, no hay. Bueno, entonces ahí fueron a buscar el agua ya de su circuito de refrigeración, que ya lo tenían, porque la central ya tiene un circuito de refrigeración de un paso, instalaron una planta desaladora y no estresaron la zona demandando un agua que hoy no está disponible. Entonces, se puede generar agua para generar vapor para una turbina, imagínense si no podemos generar agua potable. Y después la otra cuestión es el costo, el consumo energético. Sí, claramente tiene un consumo energético mayor que estar sacando agua de un pozo, pero el punto siempre es contra qué me comparo. Si me comparo contra no tener agua, bueno, la cuenta cambia. O si me comparo contra un uso industrial que está lucrando con esa agua, como les decía, vendiendo el agua, ¿cuánto? No sé, $1.50 el medio litro, o el litro por ahí de agua. Digamos, estamos lucrando a esas industrias, es a las que hay que pedirle que usen fuentes alternativas, porque están haciendo negocio con el agua. Y bueno, y después, ¿qué complejidad tiene la desalación? Y es una planta industrial. No es algo totalmente simple, pero también hay profesionales y tecnología para hacerlo. Y voy a acelerar, así me paso 2 o 3 minutos o tomo los 5 que vi que te sobraron. Hago ahí un poquito de trampa. No, para hablar del tema de reuso de efluentes. De vuelta, reuso de efluentes, acá hay también, me interesa contextualizar que no es un tema o sea, a ver, está evolucionando, tiene cierta novedad, pero en otros lugares del mundo ya está totalmente saldada la discusión de si hay que reusar o no. El tema es en qué casos y cómo, pero el reuso es un hecho, ya está planteado como parte de la matriz hídrica en muchísimos lugares. Obviamente, según el uso que le voy a dar al agua recuperada, por ahí se clasifica distinto el reuso para riego, reuso para fines industriales, reuso potable indirecto y reuso potable directo, que son los más lejanos o más polémicos. Claramente, si yo tengo que plantear un reuso, lo ideal es pasar de empezar con aplicaciones menos demandantes desde el punto de vista de calidad para después ir complejizando el tratamiento. Y por ahí, para dejar también como concepto qué es el reuso indirecto para fines potables, es cuando tomo un efluente, hago un tratamiento terciario y lo devuelvo a una fuente. Ejemplo, un dique, un acuífero. Entonces eso después se mezcla con el agua
que ya había y la vuelvo a tomar en una planta potabilizadora, y eso es el reuso indirecto. Y el reuso directo es, tomo el efluente, tratamiento terciario a la red, y eso va. Y eso existe. Y acá les traigo, de vuelta, no son cosas que digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que ya hizo una guía de buenas prácticas para hacer reuso de efluentes con fines potables. Entonces también los invito a que vean lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no lo que digo yo. Un poco para ver el nivel en el cual está el tema del reuso con fines potables a nivel mundial. Ya la Organización Mundial de la Salud tomó el tema y armó como una guía de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque ya es un hecho. Es como que tenemos que hacer que se haga bien porque ya el reuso es un hecho. Y ya sé que me van a echar, pero voy a tomar 3 minutos más porque quiero pasar dos cuestiones más que creo que son importantes. Acá tomé el título de un artículo de una revista científica de divulgación médica, en la cual pusieron un título también bastante polémico, provocador, que dice que el agua de efluente reciclada se encontró que era menos tóxica que ciertas fuentes de agua convencionales. Y parece raro, ¿no? Como un efluente recuperado va a ser menos tóxico o menos peligroso. Ahora, pongámonos a pensar en todos aquellos contaminantes emergentes que hoy todavía la Autoridad del Agua no tiene en su normativa 336, porque todavía no está, pues no hemos ido a ese nivel. Si estamos lidiando para que no tiren tambores a los arroyos, hablar de contaminantes emergentes nos falta, pero es lo que se viene. Pero, ¿qué ocurre en un lugar? Por ahí miremos la cuenca del Paraná. La cuenca del Paraná, desde Resistencia a Chaco, viene volcando, y ni hablemos de Brasil o Paraguay, ¿no? Pero viene volcando sus efluentes. La ciudad que está al sur toma el agua, la potabiliza, tira sus efluentes, y así a Rosario tuvo toda la cloaca, porque ¿cuántas plantas de tratamiento hay en el Paraná? Rosario estaba ahora, hace unos años, haciéndola. Rosario, imagínense, ciudades más chicas. ¿Y qué pasa con el ibuprofeno que tomamos? ¿Qué pasa con los anticonceptivos que se toman? ¿Qué pasa con los antibióticos que se toman? Eso va todo con los efluentes. Y esos no están, hoy todavía no están regulados. Entonces eso aparecen en las plantas potabilizadoras. Ahora, si yo tengo un tratamiento terciario de un efluente, como hay mucho más preocupación porque estoy usando un efluente como fuente de agua, las tecnologías y los controles puestos en juego son mucho mayores. Entonces el agua termina siendo paradójicamente más segura que el agua de algunas fuentes superficiales. De ahí viene esa nota. Y voy a cerrar. Acá hay unos ejemplos, por ahí si después José Luis comparte en la presentación, de algunos ejemplos regionales. A mí no me gusta hablar de ejemplos de Europa porque son situaciones muy diferentes, pero hay algunos ejemplos regionales de reuso en Brasil y en Chile. En Brasil, un caso muy interesante en San Pablo, en el cual a partir de una planta de aguas residuales hacen un tratamiento terciario y abastecen desde el 2013 un polo petroquímico. Polo petroquímico que en el 2014-2015 en San Pablo tuvieron una sequía terrible, tuviese que haber parado si no estaba esta planta. Entonces es un ejemplo interesante que aparte le pasa la cuenta del agua reusada a la industria y libera el recurso para la población. Es decir, hablaban hoy de iniciativas público-privadas, bueno, esto. Y si hay alguno que sea de Bahía, piense en que esto es lo que hay que hacer en Bahía Blanca. Otro proyecto en Chile, en la zona de Antofagasta, zona norte muy desértica, utilizar efluentes de la ciudad de Antofagasta para darle agua a la minería. También hay una tensión grandísima en esa zona entre el agua para la población y la minería. Bueno, acá hay una solución, también pasándole la cuenta a la minería, que son empresas que pueden pagar. Y cierro con un caso local, para no hablar de otros lugares, en la industria, en Córdoba, una planta embotelladora, lo puedo decir, de Coca-Cola, porque esto lo presentaron la semana pasada la misma gente de Coca-Cola en un evento en Buenos Aires, que lo que implementó es una planta con tecnología de membranas para el efluente que ya cumplía las condiciones de vuelco que tienen en Córdoba. Tenían su planta de tratamiento de efluentes en regla, pero el efluente lo estaban volcando. Bueno, implementaron una planta de tratamiento terciario
para reutilizar esos efluentes para sus procesos industriales, básicamente calefacción, enfriamiento, no para la bebida, pero sí para usos industriales. Resultado, bueno, ahí hay alguna información de los parámetros como la efectividad del tratamiento, pero lo más interesante que en el 2025 lograron recuperar 187.000 metros cúbicos de agua que se volcaba como efluente. Esto es un caso de reuso y de buena práctica en la industria. Pero dejo como reflexión final que esto no alcanza si no se mira la cuenca, porque así sea súper eficiente esta embotelladora, está sacando agua de la napa y la está llevando por otros lados. Entonces también hay que tener una mirada de la cuenca que va más allá de una industria en particular, porque si no, no alcanza. Sí, bueno, me pasé un poco, pero... Muchas gracias, ingeniero, por su explicación. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por una cuestión de tiempo le voy a pedir a los disertantes que sean lo más sintéticos posible. Tengo una pregunta, creo que es para Jessica. Dice, ¿cuánto tarda aproximadamente la gestión del permiso de vuelco de efluentes? Hoy la gestión del permiso de efluentes es diferente a lo que era con la resolución anterior. ¿Por qué? Porque en la resolución anterior cualquier industria establecida, nosotros la llamamos nivel de funcionamiento 2, tenía que tramitar prefactibilidad, aptitud de obra, aunque no hiciera ninguna obra, y permiso. Hoy directamente tramita, si ya tiene la prefactibilidad, tramita el permiso. Con el desarrollo de la Autoridad del Agua del propio sistema de gestión de trámites, es mucho más eficiente la obtención de los permisos vuelco, explotación y aptitud hidráulica. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice si existe alguna regulación para extraer agua del mar para uso industrial. La dejo a criterio de quien quiera contestar. En realidad, la regulación es el permiso de explotación que se tiene dentro del Frente Marítimo de la provincia de Buenos Aires. Es la misma regulación. No en calidad, digamos, ¿no? Sino en cantidad. Bueno, muchísimas gracias por... Permiso, no, eso es un gran punto porque más allá del permiso de extracción, como decís, ahí hay un tema, un vacío que en otros lugares también se está discutiendo, porque con la posibilidad futura de que haya plantas desaladoras, los vuelcos, ahí hay como medio una zona todavía, sí, y que es un tema como también para poner en agenda, porque en la medida que eso pueda llegar a considerarse una fuente, una opción, la desalación, nos vamos a chocar con esa situación. Sí. Buenos días, mi nombre es Leonardo Lupoto, soy titular de la firma Grupo Higiene. Nosotros nos dedicamos a la comercialización de productos de higiene para lo que es la parte institucional.